Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad, que nos sigue por el 89.5 de FM, y también saludos cordiales a la gente que nos sigue en el canal digital 24.1 de televisión abierta, también a los que siguen esta transmisión en tiempo real o diferido en TV UAC Presenta en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les habla Ángel Valderas Puga. Y esta es una nueva emisión de Tetras en este miércoles 7 de mayo de 2025. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al 192-1200, repito, 192-1200, teléfono central de la universidad, extensión 37120. 37120, la extensión. También se pueden comunicar de manera directa al 192-1293, 192-1293, celular solo para mensajes de texto 442-344-1404, 442-344-1404. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde por televisión. También nos pueden seguir por internet en radio.uac.mx y en tv.uac.mx. También tenemos nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán. Y bueno, pues vamos a comenzar. En esta ocasión no me acompaña la maestra Rocío Méndez. Está fuera del país, específicamente en Estados Unidos, tiene familia allá. Ya por aquí la veremos en la próxima emisión que nos toque junto con la maestra Rocío Méndez. Bueno, aunque no esté la maestra, preparamos siempre los temas que queremos tocar de acuerdo a la actualidad. Y con la maestra Rocío decidimos hoy tocar dos temas. En la primera mitad vamos a hablar del reciente apagón en España, del 28 de abril, pero no como observadores lejanos de otro país, como si no tuviera que ver con nosotros. Eso sería, pues a lo mejor de utilidad en alguna facultad de ingeniería eléctrica para revisar técnicamente qué pasó o sociológicamente como algo lejano. No, queremos tocar el tema desde México para mexicanos con respecto a la política pública que se ha seguido o que se siguió en México durante mucho tiempo, en la época neoliberal, y contrastarlo con la política de la 4T al respecto. Pues muchas gracias a David Álamo, que nos manda saludos, nos sigue en varios canales de YouTube. Yo colaboro con el noticiero en redes prácticamente todos los días, Canal Nacional, comentando la mañanera de la Presidenta de la República. Y bueno, hoy estamos acá en Tetras. Bueno, vamos a comenzar. 28 de abril, el apagón más grande en la historia de España. El más grande. Afectó a 3 países de manera generalizada: España, Portugal y Andorra, mini país, pero bueno, es un país. Pero también afectó de manera parcial a Francia, específicamente el sur, parte de Italia, parte de Alemania, sin que fueran grandes apagones en estos últimos 3 países, por una razón muy sencilla. Se desconectaron de la red española. Hay que tomar en cuenta que en Europa están interconectadas las redes de transmisión eléctrica entre distintos países. Sí afectó a Portugal, pero no afectó de la misma manera a Francia, Italia y Alemania. El apagón duró entre 1 y 24 horas. Para la mayor parte de la gente fueron unas 18 horas.
Todo depende de la zona afectada. Todo apagón genera gastos, costos, cuestan. Separan las líneas de montaje de las fábricas, se echan a perder alimentos en los congeladores. De hecho, la hostelería es uno de los sectores más afectados por los apagones. No hay computadoras, no hay servicio de internet, se paran las telecomunicaciones. La gente se queda atrapada en los elevadores. Gente que tiene necesidad de ventiladores mecánicos o que tiene necesidad de tener oxígeno en su casa que funciona con la electricidad, todo se para. Así es que estamos hablando de un apagón de envergadura. Hasta el momento, las pérdidas estimadas por el gobierno español, hasta el momento, hoy 7 de mayo, estamos hablando del 28 de abril, hace prácticamente una semana, poco más de una semana, las estimaron en 400 millones de euros. Eso equivale a 8,000 millones de pesos. Pero muy probablemente las pérdidas se eleven al doble, 16,000 millones de pesos. En un primer momento se hablaba de pérdidas del orden de 1,800 millones de euros, lo que equivale a 36,000 millones de pesos. Pero vámonos a la estimación más reciente y al rango entre los 8,000 y los 16,000, para que nos hagamos una idea. Y vámonos al promedio, 12,000 millones de pesos. Para que se den una idea, eso es el presupuesto de 4 años de la Universidad Autónoma de Querétaro. Presupuesto anual de 4 años, desaparecido en 12 horas. También si nos vamos al promedio de la duración del apagón, 12 horas. O sea, 12,000 millones de pesos desaparecidos en 12 horas. Tan solo hay que ver que las pérdidas por alimentos estropeados superan los 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. Pensemos en todos los alimentos congelados que se descongelaron en este proceso y que no se pueden volver a congelar, porque eso tiene problemas graves para la salud. Entonces, los alimentos descongelados pues, se tienen que utilizar en un plazo perentorio, ya no sirven para largo plazo y bueno, pues se tienen que desechar. Hubo también 10 fallecidos, personas mayores, enfermos crónicos, familias vulnerables. Y técnicamente, de manera precisa, ¿qué fue lo que detonó el apagón? Hasta el momento todavía no se sabe. Son procesos que van a tardar meses. De hecho, la Unión Europea le dio un plazo al gobierno español de 3 meses para identificar las causas técnicas y ya los ingenieros están trabajando en esa situación. Pero más allá de eso, sí hay un contexto. Y ese contexto nos interesa mucho a mexicanas y mexicanos. Ese contexto sí nos interesa de en qué contexto se da este apagón. Bueno, si producción nos ayuda y nos presenta la imagen de un mapa de España pintado de colores con fondo azul. Exacto, muchas gracias. Lo voy a describir para la gente que sigue en radio, para la gente que nos sigue en televisión. Estamos viendo un mapa de España con zonas, grandes zonas claramente evidenciadas en verde, en amarillo, en azul. Hay zonas pequeñitas en el norte de España, en el noroeste, de color anaranjado y color salmón. Pero la parte fuerte, digamos, está marcada en amarillo, verde y azul. ¿A qué se refiere eso? A que en España tienen un sistema privado, privatizaron su sistema eléctrico nacional. Y ahí vemos a las 3 grandes compañías que prácticamente dominan el espectro. Las 3 operan en nuestro país, en México. Está, por ejemplo, Endesa, que pertenece en 70% a la italiana Enel, que opera en México.
Está Iberdrola, que se hizo famosa porque Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras hacía referencia a Iberdrola. Y está en amarillo Gas Natural Fenosa, que en México, pero también ya en España, ha cambiado de nombre a Naturgy. Y luego aparecen de manera marginal allá por la zona de Galicia EDP, que son energías de Portugal, pero es una zona muy pequeña, y también Viesgo, que es una zona muy pequeña. Bueno, gracias a producción por ese mapa, hay que tomar en cuenta que Endesa, que es Empresa Nacional de Electricidad S.A., de ahí viene el Endesa, E de empresa, la N de nacional, que esto hay que remarcarlo, E de electricidad y S.A. de sociedad anónima. Nace en 1944 en España como una empresa pública. Pensemos que es Comisión Federal de Electricidad, que nace en 1937. Es decir, México crea una empresa pública 7 años antes que los españoles. Pero es una empresa pública, Endesa, y funciona durante 44 años como empresa pública. Hasta 1988, en donde inicia un proceso de privatización que, desgraciadamente para los españoles, el pueblo español permitió. Y es así como en 1988, el 25% de las acciones se convierten en privadas, pasando las acciones del Estado español del 100 al 75%. Ya para 1988, la participación estatal había disminuido a menos del 42% en tan solo 10 años. Bueno, hoy en día, Endesa ya no es una empresa estatal, es una empresa que fue adquirida por Enel, que es una empresa italiana, que repito, opera en México, y que controla el 70% de las acciones de Endesa. El restante 30% no los controla el Estado español, sino que está en manos de inversionistas y accionistas privados. Eso quiere decir que el 100% de la generación de energía eléctrica en España lo controlan empresas privadas. Y ese es el modelo que buscaba el PRIAN desde Carlos Salinas de Gortari. Lo intentó Salinas, lo intentó Zedillo, lo intentó Fox, lo intentó Calderón, lo intentó Peña Nieto con su reforma energética de 2013, pero su intención era seguir el modelo español. Esa es una de las cosas. Estábamos en pleno neoliberalismo, en la época de privatizaciones de empresas públicas. Así privatizaron Telmex, así privatizaron los bancos, así privatizaron los ferrocarriles, querían privatizar Pemex y querían privatizar el sector eléctrico. ¿Qué sucede con las privatizaciones? ¿Qué pasa en España que no pasa en México gracias a la llegada de la 4T que detuvo el proceso? Si Andrés Manuel López Obrador no hubiera detenido este proceso de entrega de la energía eléctrica a empresas privadas, para finales de este sexenio, para 2030, CFE iba a controlar únicamente el 15% de la generación de energía eléctrica. Algo marginal, prácticamente irrelevante. ¿Y quién iba a controlar el otro 85%? Empresas privadas, pero con un agravante, porque en la reforma energética de 2013, el PRI y el PAN no pusieron candados a la participación de empresas privadas. En otros países estos candados existen. Por ejemplo, en Francia, Électricité de France, el Estado francés controla prácticamente el 99% de la empresa. 99%. Solo dejan un 1% a privados. Ahí tenemos el caso de Vattenfall en Suecia, en donde tienen una empresa eléctrica, Vattenfall, que controla el 100% de la energía eléctrica.
Mismo caso de Finlandia con su empresa estatal Fortum al 100% estatal. Es decir, hay estados en donde ellos controlan el 100% de su sector eléctrico, lo que no sucede en España. Y en México nos llevaron a una parte mixta, donde gracias a la adquisición en el sexenio pasado de 13 plantas de Iberdrola, hoy el Estado mexicano genera el 54% de la energía eléctrica en este país, poco más de la mitad. Pero hay que tomar en cuenta que hasta antes de Vicente Fox, el Estado mexicano generaba el 100% de la electricidad. Ese es un agravante. Tenemos, por ejemplo, el caso de Equinor en Noruega, en donde esta empresa estatal controla 2/3 partes de los energéticos en Noruega, 2/3. Ahí están los candados. Eso no hizo PRI y PAN, no pusieron candados a empresas privadas. Al no poner candados, pues la participación de los privados se fue incrementando. Eso es lo primero. Segundo elemento en México, que hizo el PRI y el PAN con su reforma energética de 2013, es que tampoco pusieron candados a la participación extranjera. Si hoy lo vemos con los aranceles de Donald Trump, ¿a quién le está poniendo aranceles? A empresas extranjeras, a productos fabricados en el extranjero. Ha llegado ya al extremo de querer poner aranceles a películas que parte de su producción se haya hecho en el extranjero. Esos son candados mediante aranceles. Bueno, pues PRI y PAN no pusieron candados a empresas extranjeras. Y entonces en México resulta ser que de este 46% de generación de energía eléctrica está dominado por empresas extranjeras, lo que compromete la soberanía nacional y la toma de decisiones del Estado mexicano. Y estas empresas son españolas, como Iberdrola, como Naturgy, como Fisterra, como Acciona, son británicas como Contour Global, son italianas como Enel, son coreanas como KST, y en esta situación eso es lo que España perdió. Perdió el control de su sector eléctrico, porque hay una empresa privada que se llama Red Eléctrica, que es quien controla la transmisión de electricidad. Una cosa es la generación y otra cosa es la transmisión. Es llevar la electricidad de los centros de generación a los centros de consumo en alta tensión. Después viene la distribución. Se lleva de donde se genera la electricidad a centrales, donde después de ahí se distribuye en las ciudades, en las empresas, en los negocios, en las casas. Son estos procesos. Generas, transmites, distribuyes. Bueno, pues Red Eléctrica está controlada al 80% por privados. Y ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta para esta cuestión del apagón. No es lo mismo que tengas una empresa privada a que tengas una empresa pública. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que las empresas públicas no buscan el lucro, mientras que las empresas privadas sí buscan el lucro. Bueno, le pedimos a producción si nos pasa una segunda gráfica, que es una gráfica roja con gris, que viene con un elipse roja, que tiene que ver con lo que pasó el 28 de abril, despuesito de las 12, hasta alrededor de las 12:30. Podemos ver en esta gráfica, la describo para la gente en radio, es una gráfica que muestra la demanda de electricidad en España ese 28 de abril, entre las 12 de la noche
digamos, todavía la gráfica se pesca parte del 27 de abril, hasta las 12 de la noche de ese día, en donde se puede observar una brusca caída, brusca, tremenda. La escala vertical son megavatios y estamos hablando de que se perdieron en 5 segundos 15,000 megavatios, 15 gigavatios. ¿Qué significa una pérdida en la demanda de 15,000 megavatios? Pues basta comparar esa pérdida con la demanda. Si observamos en la gráfica del lado izquierdo, los que están siguiendo la transmisión en televisión, pues desde el día anterior hasta las 12 del día, poco antes del apagón, pues en España se estaban usando entre 20 y 25,000 megavatios. Pero ese día, digamos, entre las 6 de la mañana y las 12 del día, incluso a 26 hasta 28,000 megavatios. Bueno, pues esos 15,000 megavatios corresponden al 60% de la demanda real. Eso es una caída inmensa, abrupta. Bueno, gracias a producción por la gráfica. Es una caída inmensa. Eso es lo que provocó el apagón. En solo 5 segundos desaparecieron de la red 15,000 megavatios. Eso obligó a que muchos equipos y muchas centrales se desconectaran, entre ellos también las redes de transmisión a otros países europeos, porque España vende electricidad a otros países, pero también compra. De hecho, es hasta paradójico que el mayor apoyo que recibió el sistema español privatizado haya provenido de una empresa pública, específicamente Electricité de France, que es una empresa pública. Ayudaron. Incluso también paradójico que un país africano, Marruecos, haya sacado del atolladero al Estado español. Sin la intervención de Francia y de Marruecos, ese apagón se habría prolongado, habría habido más muertos y se habrían incrementado los costos. Vámonos a un tercer elemento que tiene que ver con el uso de energías renovables que no son limpias. Esto lo tenemos que dejar muy claro. No existen energías limpias. Es una forma de hablar y se refieren a las energías limpias que simplemente no tienen emisiones de dióxido de carbono, y eso sería de manera directa, porque sí las tienen de manera indirecta. Y aquí también lo vimos en México, pero curiosamente lo vimos en México hasta la llegada del gobierno de la 4T, porque antes ni PRI ni PAN hablaban de estas energías, entre comillas, limpias, que repito, no lo son. Y eso se puede ver simplemente por la matriz energética heredada por el PRI y por el PAN en 2018, en donde prácticamente la generación de energía eléctrica a partir del viento y del sol era irrisoria. ¿Por qué? Porque ni PRI ni PAN le apostaron a la energía eólica y a la energía solar. La siguiente gráfica, producción, que es una gráfica de pastel de colores, perfecto. Vamos de nuevo para radio. ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Pues que España es de los países europeos, junto con Alemania, que más le han apostado a las energías renovables. Ahí estamos viendo los datos de 2024, en donde casi el 60% de la generación de energía eléctrica en España se da por renovables, casi el 60%. La segunda fuente es la energía nuclear. España todavía conserva centrales nucleares, a diferencia de Alemania, que la cerró. México tiene una en Laguna Verde, en Veracruz. Y después vienen las plantas de ciclo combinado, que utilizan fundamentalmente gas, un 13%.
Ya las demás, por ejemplo, cogeneración en su 6%, también utilizan gas, ciclo combinado, cogeneración. Y bueno, dentro de las renovables, en la derecha, vemos que la principal contribución de las energías renovables es la energía eólica, la que proviene del viento, los molinos, los aerogeneradores. En un segundo momento, la solar fotovoltaica, paneles fotovoltaicos para transformar la energía del sol en energía eléctrica, un 17%. Pero si sumamos el porcentaje de la eólica con la fotovoltaica, estamos hablando de un 40%. Tiene una contribución importante la energía hidráulica, que es un 13%. De hecho, si comparamos, en España se genera más energía eléctrica con el viento que con la energía nuclear. Y con energía solar casi alcanza a la energía nuclear. Entonces, en primer lugar eólica, en segundo lugar nuclear, en tercer lugar fotovoltaica. Bueno, gracias a producción. Cada país tiene una matriz distinta. México tiene su propia matriz. ¿Qué significa una matriz energética de generación eléctrica? Es qué utilizas como combustible para generar energía eléctrica. Por ejemplo, en el caso de México, el 60% de nuestra generación de energía eléctrica proviene del gas. Plantas de ciclo combinado, principalmente. Gas para México. Y no es el único país. Ahí está el caso de Rusia o está el caso de Estados Unidos. Hay países que le han apostado a la energía nuclear. Está Francia, en donde el 70% de su energía eléctrica proviene de centrales nucleares. Y bueno, están países como Ucrania, como Rusia, sobre todo países que vienen de Europa del Este, que estaban agrupados antes en la Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, son países que le apostaron a la energía nuclear y siguen manteniendo un porcentaje alto de uso de energía nuclear. Los países que tienen agua, como Canadá, como Noruega, como Suecia, pues le apuestan a la generación de energía eléctrica a partir del agua. Pero por lo general, cada país tiene un paquete de energía que viene del gas, que viene del carbón, que viene de la energía hidráulica, de la eólica, de la solar, de los biocombustibles, con plantas de cogeneración, con combustóleo, etc. Cada país es distinto por los recursos a los que tiene acceso. Y este puede ser uno de los elementos centrales para entender el apagón en España de este pasado 28 de abril y de lo que podría pasar en el futuro y de lo que México le podría haber pasado de no haber entrado el gobierno de la 4T o de haber seguido la misma política energética del PRIAN. Porque se ha pontificado mucho sobre la energía eólica y sobre la energía fotovoltaica, sobre la energía solar. Y hoy lo vemos como la industria alemana, uno de los países que más le apostó a ese tipo de energías, a grado tal de cerrar sus centrales nucleares, pues está de rodillas la industria alemana, porque después de la guerra en Ucrania, que se mantiene, con el sabotaje a los dos gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2, que proporcionaban gas barato ruso a las empresas alemanas, pues hoy las empresas alemanas tienen que comprar el gas en Estados Unidos a precios terriblemente más altos, porque tienen que pagar el proceso de licuefacción que se lleva a cabo en Estados Unidos, plantas de licuefacción, para transformar el gas en estado líquido. Y después vamos a seguir platicando, nos vamos al corte de la media hora sobre el apagón en España el pasado 28 de abril. Los saludamos aquí en Tetras.
Bueno, regresamos aquí en Tetras. Ángel Valderas Puga, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Agradecemos el mensaje de David Álamos desde Coatzacoalcos, Veracruz, que está siguiendo esta transmisión, y también Eduardo Vicente Medina, que les gusta el tema que estamos tocando. Y es un tema, repito, este apagón en España nos deja muchas lecciones, nos va a dejar más desde el punto de vista técnico de la ingeniería, pero es un tema que aquí no vamos a abordar. Este programa es más que nada de divulgación, pero sí va a dejar muchos temas de estudio en facultades de ingeniería eléctrica. Porque el tema técnico que se descubra, la verdadera causa, la causa detrás, va a llevar a cuestiones de rediseño de muchos equipos o incluso de redes enteras. Bueno, entonces estábamos señalando que España, y es lo que quería el PRI y el PAN para México, querían apostarle a estas energías que, repito, ni la energía eólica ni la fotovoltaica son limpias, porque usan mucha cuestión que proviene de la industria minera, la industria más contaminante que exista, que contamina tierra, agua, aire, la industria minera, y que además funciona al 100% con hidrocarburos. Por eso es más relevante medir la huella de carbono, porque en la huella de carbono la energía eólica y la solar fotovoltaica sí tienen una gran huella de carbono. ¿Por qué? Porque se necesitan materiales para transformar la energía del viento en energía eléctrica. Se tienen que construir los aerogeneradores, se construyen con acero, desechan material. Los aerogeneradores, después de determinados años, ya no se pueden utilizar, generan residuos, y lo mismo pasa con la construcción de los paneles fotovoltaicos. Así es que no son limpias, no son limpias. Se ha querido jugar con el hecho de decir que son limpias y baratas. No son ni limpias ni baratas, como ahorita estamos haciendo el análisis. Ya dije por qué no son limpias. Porque usan procesos industriales para fabricar los paneles fotovoltaicos y los aerogeneradores. Es igual que la energía hidráulica, que tienen que utilizar turbinas, y las turbinas vienen de procesos industriales. Porque a veces se ha querido jugar con el hecho de decir, es que no cuesta el viento y no cuesta el sol. Sí, tampoco cuesta la lluvia, ¿no? Y se deja fuera frecuentemente, se dejó fuera en México, sobre todo en los debates en los últimos 10 años de la reforma energética de 2013, bueno, desde 2007, con Felipe Calderón y su primer intento de reforma energética, tenemos en México 20 años discutiendo este tipo de situaciones. ¿Cuál es el gran problema? Ahora, ojo, yo estoy a favor de la energía eólica y de la energía fotovoltaica. Claro que sí, los hidrocarburos se van a terminar, antes o después, y más antes que después, en los siguientes 100 años, digamos, todavía. Pero eso no implica pontificar estas energías. ¿Por qué? Porque tienen inconvenientes muy fuertes. ¿Qué pasa con el sol y qué pasa con el viento? Que no generan de manera constante, ¿no? A veces incluso hasta ni siquiera continua, energía. Vamos a ver el caso de la energía solar. Si producción nos pasa una gráfica, que son 3 gráficas, una azul, una roja, una verde, perfecto. Miren, vamos a hablar de México para entender lo que pasó en España. Ahí tenemos 3 gráficas de Tizimín, Yucatán, Ciudad de México y el Pinacate en Sonora. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos, si vemos en el lado izquierdo, es la radiación solar, vatios por metro cuadrado. Bueno, ¿qué pasa con la energía fotovoltaica? ¿Por qué es que no genera de manera constante? Pues por la sencilla razón, depende de la radiación solar. Y en la noche la radiación solar es mínima. Vean cómo esas 3 gráficas en 3 zonas distintas de México, sureste, centro, norte, noroeste específicamente,
pues vean cómo entre las 0 y las 6 de la mañana no se genera energía eléctrica. Y lo mismo sucede en la madrugada, ¿eh? Prácticamente no se genera nada. Sí hay radiación solar, pero es mínima, por lo tanto, no se genera energía eléctrica. La energía eléctrica comienza a generarse cuando el sol empieza a pegar. Vemos que cuando el sol empieza a pegar, pues ya para hablar de una radiación solar que nos permita generar energía eléctrica, pues estaríamos hablando también, pues por ahí de las 10 de la mañana. Y comienza hasta un pico que pudiera ser por ahí de las 3 de la tarde, pero después comienza a disminuir. Ya cuando el sol pasa de su cenit y empieza a atardecer. Ya por ahí de las 8 de la noche, en esta gráfica, pues ya no se genera energía eléctrica. Entonces estamos hablando que nada más se puede generar energía eléctrica en un rango que iría entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, 8 horas de las 24. Esto implica que en otras horas o no se genera o se genera muy poco. Y entonces las redes de transmisión no reciben de manera constante energía eléctrica. Ahora vamos a ver el viento. Le pedimos a producción si nos pasa una gráfica de un mapa de México en amarillo. Ahí está, muchísimas gracias. Estoy describiendo también para la gente que nos sigue en radio. Es un mapa de México en donde vienen las velocidades del viento. En un determinado día de febrero a las 12 de la noche. Bueno, ahí tenemos ese mapa donde nos muestra, tenemos una escala, la parte más azul es donde el viento adquiere una mayor velocidad. Por ejemplo, en ese caso en particular, en ese día en particular, a las 12 de la noche, hay mayor viento en la zona en la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas. Pero si nos pasan el siguiente mapa, producción, es otro mapa casi idéntico, perfecto. Miren, es lo mismo, pero en otra hora. Eso ya es a las 4 de la tarde. El mapa ya cambió. Ya cambió. Y ese es un problema que tienen las energías intermitentes. Si nos vamos a la siguiente gráfica, que es una gráfica, son dos gráficas azules, perfecto. En el viento también tendríamos que agregar, ahí tengo dos gráficas que tienen que ver también con la dirección del viento, porque el viento cambia de dirección y también las velocidades varían. Por ejemplo, ahí tenemos algunas zonas rojas en donde la velocidad del viento son apenas perceptibles, son entre 36 y 45 kilómetros por hora. Unas zonas anaranjadas donde la velocidad va de 27 a 36, otras zonas verdes en una dirección, por ejemplo, en ambas gráficas, en dirección este, que van de 18 a 27 kilómetros por hora, zonas azul clarito, de 9 a 18 kilómetros por hora, y zonas azul oscuro entre 0 y 9. Bueno, gracias a producción. En el caso del viento, hay que saber que no se puede generar energía eléctrica con el viento en todo momento. Si la velocidad del viento no llega a los 10, entre 10 y 14 kilómetros por hora, los aerogeneradores no se mueven. Las aspas no se mueven, por lo tanto no se genera electricidad. Y si la velocidad del viento supera los 90 kilómetros por hora, los aerogeneradores se deben apagar porque se pueden generar daños en los mismos aerogeneradores en el sistema. Es decir, para generar electricidad se tiene que tener rangos de velocidades entre un mínimo de 10 y un máximo de 90. El óptimo es entre 50 y 60 kilómetros por hora. Pero tanto el sol como el viento dependen de condiciones meteorológicas. En el caso del sol, no nada más es las horas en las que puedo generar, que ya vimos que es en una tercera parte del día. También si se nubla,
baja la generación de energía eléctrica. Y si el viento cambia de dirección o disminuye la velocidad o aumenta la velocidad, se puede generar más o menos electricidad. Este fenómeno, para estos dos tipos de energías, se llama intermitencia. A diferencia de la energía eléctrica generada con el agua o con gas o incluso con carbón o con combustóleo, estos últimos energéticos sí generan electricidad de una manera constante, lo que se puede controlar. Se requiere en un sistema eléctrico, el sistema eléctrico europeo, funciona con 50 Hz, que significa que se tiene que mantener en todo tiempo 50 Hz. ¿Qué sucede entonces con las energías intermitentes? Pues que a veces generan y a veces no. A veces sí, a veces no. Dependen de la hora del día, pero también dependen de la época del año. No es lo mismo primavera que verano, que otoño, que invierno. Y entre más al norte estemos, más cambian las condiciones meteorológicas de un día para otro y de una época del año a otra. Y con el viento, igual. Entonces, estas energías que dependen muy fuerte de las condiciones meteorológicas, cuando se meten en el sistema de transmisión, generan inestabilidad en el sistema. Inestabilidad. Y vámonos a la política pública. Y es donde entra lo que comenzamos al inicio de este programa, la privatización. Porque la energía eólica y la solar representan dos grandes problemas para los sistemas eléctricos. Primero, si no generan energía suficiente, no llega energía suficiente a la red y, como vimos, las redes se pueden caer. ¿Cuál es la solución? Tener plantas de respaldo. Pero ¿qué sucedió, por ejemplo, en México con los gobiernos del PRI y del PAN? Que legalmente no exigieron a las empresas generadoras de energía fotovoltaica y eólica tener plantas de respaldo. En Europa las tienen, pero no suficiente y no todas. Y entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso de México, si estuviéramos como en el caso de España. Porque se da en México con la eólica y la solar. Una empresa privada simplemente dice, pues no generé porque se nubló o no generé porque no hizo viento. Y le avientan el problema a Comisión Federal de Electricidad. Es decir, se deshacen del problema. Y dicen, no, pues nosotros no generamos, pues nada, no generamos. ¿Quién tenía que asumir el costo? Porque las plantas de respaldo cuestan. ¿Quién tenía que asumir ese costo en México? ¿Quién todavía lo asume? Comisión Federal de Electricidad. Entonces, los privados, muy ventajosos, con lucro, pues simplemente no generan y que resuelve el Estado el problema de las plantas de respaldo. No. Una legislación debería de exigir a las eólicas y a las fotovoltaicas que tuvieran las plantas de respaldo. Te comprometes a entregar 100 megavatios, tienes que entregar 100 megavatios. Haya estado nublado, no haya estado nublado, haya hecho viento, no haya hecho viento, haya cambiado la dirección, haya disminuido la velocidad. Si tú nada más generaste 50 megavatios, pero tu compromiso es de entregar 100 megavatios, tú tienes que entregar 100 megavatios. Para eso son las plantas de respaldo. Pero como cuestan, las empresas privadas no pusieron en España todas las plantas de respaldo suficientes y tampoco en México. Eso se tiene que corregir, porque se debe de obligar a eólicas y fotovoltaicas a que con su dinero tengan las plantas de respaldo. Porque también otra cosa que dicen es que son muy baratas porque el sol no cuesta y el viento no cuesta. Bueno, pues vámonos a la energía hidráulica. El agua de la lluvia tampoco cuesta. Pero una cosa es el costo del material
Y otra cosa muy distinta es el costo de la transformación. Porque si bien el sol y el viento no cuestan, lo que sí cuesta es la construcción de los paneles fotovoltaicos y cuesta tanto en términos económicos como en términos ecológicos por el uso intensivo de la minería. Y también tienes que construir los aerogeneradores. Claro que cuestan, falso que sean baratísimas, no son baratísimas. Y la otra cosa es porque no asumen el costo de las plantas de respaldo. Porque si asumieran el costo de las plantas de respaldo, comenzamos a ver cómo la eólica y la solar cuestan, y cuestan más de lo que nos han dicho. Pero también existe el problema al revés, cuando generan más de lo necesario. Tomen en cuenta que la electricidad es un energético que requiere que en todo momento haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. En todo momento. Pequeñas variaciones. Esto que señalábamos de la red a 50 Hz en España, bajando de 49.5 es ya muy peligroso. Un 0.5. Un Hz muy, muy peligroso. Porque entonces en la electricidad tú generas y la tienes que usar. Todavía el ser humano no ha resuelto, todavía la ciencia no llega para resolver el problema de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Porque eso resolvería el problema. Ok, tú generas con el sol o con el viento más de la energía que se requiere, pues la almacenas para utilizarla cuando se requiere. Para eso usamos las presas, para almacenar agua, o para eso usamos los silos, para almacenar semillas o alimentos, ¿no? Pero con la energía eso no se puede. Todavía, vemos aquí este celular, la cantidad de energía que podemos almacenar es muy pequeña. No existen sistemas, por ejemplo, para almacenar toda la energía que requiere la ciudad de Querétaro en un día. No existe. Como no existe, como no lo puedes almacenar, pues entonces existe técnicamente equipos que se llaman inversores que también modulan el exceso de energía intermitente en la red. Repito, todo eso genera inestabilidad en el sistema y se tiene que arreglar. Pero los privados no han querido invertir ni en Europa ni en México en eso, porque entonces eso ya les elevaría los costos. Por un lado tienes que tener las plantas de respaldo que te generen el adicional que te comprometiste a entregar, pero que no generaste, pero también por otro lado, tienes que tener los equipos que modulen el exceso de energía que no puedes aventar así a la red. Si lo aventaras en la red es como si en una presa aventaras todo el agua y generas inundaciones. Eso es la razón más plausible de fondo de lo que pudo hacer en España. Y bueno, como ya estamos cerrando, le pedimos a producción si nos pasa la penúltima gráfica. Es una gráfica con muchos iconitos que dicen nuclear, solar, eólica, geotermia, porque es el esquema que perfecto. Es el esquema que el PRIAN dejó. Darle prioridad con el pretexto ecológico, en realidad era beneficiar a empresas extranjeras, de toda tu matriz energética, cómo la metes en la red de transmisión. Entonces, el PRIAN dice en primer lugar la nuclear, Laguna Verde, Veracruz, en segundo lugar paneles fotovoltaicos y en tercer lugar eólica, porque son limpias, que ya vimos que ni son limpias, porque son baratas, no son baratas. Luego la geotermia, el gas, la hidroeléctrica, de manera increíble porque la geotermia está considerada como renovable y, entre comillas, limpia, pero también la hidroeléctrica. Entonces, de manera contradictoria y ecológica, no se entiende por qué mandaron la hidroeléctrica hasta sexto lugar cuando debería de aparecer antes del gas. Luego la térmica y finalmente, ahí sí yo estoy de acuerdo, el carbón, que es la más contaminante, en último lugar. Bueno, gracias a producción, y si nos pasa la última, que es una gráfica muy parecida también con iconitos, porque en 2021 Andrés Manuel López Obrador, perfecto esa gráfica,
Andrés Manuel López Obrador propone una ley eléctrica nacionalista, pero también ecológica, porque observamos que Andrés Manuel dice, para quitarle inestabilidad al sistema, para darle mayor estabilidad eléctrica que nos interesa a todo, hospitales, escuelas, oficinas, empresas, vamos a poner en primer lugar una energía renovable y entre comillas limpia, hidráulica. En segundo lugar, la nuclear. En tercer lugar, otra renovable, geotermia. En cuarto lugar, gas, que ahora ya Europa dijo que la consideraban renovable o limpia, el gas. Entonces estamos dentro de estándares internacionales. Quinto lugar, la térmica. Y hasta sexto y séptimo lugar, eólica y solar. ¿Por qué? Por su alto grado de intermitencia. Finalmente, en octavo lugar, gas privados, es decir, se beneficia a la empresa pública. Y por último lugar, el carbón. Bueno, gracias a producción. Nos queda un minuto para despedir el programa. Tiene que ver con la política energética de un país. El hecho de que el gobierno de la 4T haya propuesto que las energías intermitentes no despacharan o no se les diera prioridad, no era una cuestión antiecológica, era una cuestión de darle estabilidad al sistema. Les recuerdo que los apagones cuestan y el costo se mide en miles de millones de pesos y entre más dure el apagón, más cuesta. Bueno, los saluda Ángel Valderas, nos vemos la próxima semana en una misión más de Tetras con nuestros compañeros Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.